Buenas, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar viendo cómo podemos hacer lo mismo que hicimos en el video pasado, pero simplificando un poquito el código que teníamos acá en la propiedad items de la galería. ¿Por qué? Porque si nosotros lo desplegábamos, estábamos viendo si los controles que aplicaban los filtros debían estar activos o no, es decir, si teníamos que aplicar un determinado filtro sobre el origen de datos en función de si contenían o no un determinado valor. Pero esto se veía horrible y hay que tipear un montón. Y les quiero enseñar un truquito que les va a servir para este caso, pero también para muchos otros. Miren, en definitiva nosotros lo que estábamos siempre evaluando era si estaban en blanco las propiedades selected de los dropdown y si el valor del slider era mayor que 0. Y volvíamos a repetir todo eso en todos los ifs de toda esta función y se hacía todo este choclo. Pero lo que podemos hacer, en vez de escribir todo eso, es, por ejemplo, venir a la propiedad onChange de cada uno de estos controles. Y, por ejemplo, acá estamos en la propiedad onChange del dropdown de usuarios. Y si hacemos zoom, lo que tenemos acá es que estamos estableciendo una variable global denominada _usuario, que lo que va a tener en su interior es lo que arroje esta evaluación, que es la misma que teníamos en los filtros. Le estamos diciendo: si no está en blanco la propiedad selected de este control de self, que refiere en este caso al dropdown de usuarios, guardame lo que arroje esta evaluación en la variable _usuarios. Entonces lo que va a pasar acá es que si no está en blanco la propiedad selected de este dropdown, acá se va a almacenar un true, ¿sí? Cuando tengamos algo seleccionado en este combo desplegable, esta variable va a estar en true. Y cuando no tengamos nada seleccionado, esta variable va a estar en false. Miren, si nosotros agregamos una etiqueta, le vamos a poner 40 de tamaño en bold y rojo, para que se vea bien. Y miren, la ponemos por acá, achicamos un poquito, y en vez de texto, le ponemos que en su propiedad text, le ponemos que su interior tenga la variable usuario, ¿sí? Y acá vemos que tiene un false. ¿Y por qué da false? Porque la propiedad selected de este dropdown no tiene nada, está en blanco. Cuando evaluamos si está en blanco, esta parte de la evaluación da verdadero, da que está en blanco, pero después lo negamos, entonces termina teniendo que está en falso. En definitiva, esta evaluación lo que hace es decir, si no está en blanco el dropdown, arroja true, y si está en blanco, arroja false. Si ahora volvemos y seleccionamos un usuario, se pasa true, y si deseleccionamos, se pasa false. Lo mismo hicimos con el dropdown de tipo de producto. Ven, acá en la propiedad onChange vamos a tener que esta variable tipo de producto va a tener verdadero cuando no esté en blanco este dropdown. Y en el onChange del slider pusimos una variable que se llama ancho mayor a 0 y va a tener un true cuando el valor de este control sea mayor que 0. Entonces, perfecto. Nosotros ya tenemos en esas tres variables la información relativa a si los filtros que refieren a cada uno de estos controles deberían aplicarse o no. Entonces podemos venir acá a la propiedad items de la galería y empezar a reemplazar. Acá le estamos diciendo, en definitiva, que si no está en blanco el valor seleccionado en el dropdown de usuarios, que es lo mismo que decir que hay un usuario, ¿sí? Por eso acá podemos reemplazar por la variable usuario, que en este momento, por ejemplo, contiene un falso, porque no hay nada seleccionado en ese dropdown. Después, en este segundo término, estamos evaluando si no está en blanco la propiedad selected del dropdown tipo de producto, es decir, que estamos viendo si hay algo seleccionado en el dropdown tipo de producto, y acuérdense que eso lo teníamos en la variable tipo producto. Y acá estamos evaluando si el slider tiene un valor mayor a 0, y esto lo teníamos en la variable ancho mayo 0. Me quedó, bueno, de mayonesa, pero me quedó mal. Bueno, me quedó mal, pero no importa, se entiende. Ancho mayor a 0. Entonces ahora esto es mucho más legible. Ahora le estamos diciendo que haya un usuario seleccionado, que haya un tipo de producto seleccionado, y que el ancho sea mayor que 0. Y en definitiva, esto lo tendríamos que replicar para cada una de las condiciones, pero en vez de ir escribiendo todos estos if blank y dropdown.selected, esa evaluación la hacemos una sola vez en la propiedad onChange de cada uno de los controles, y después utilizamos variables que sean mucho más legibles para nosotros. Entonces ahora escribir esto sería muchísimo más fácil. Miren, por ejemplo, acá nosotros estamos queriendo filtrar por el campo de usuario y por el campo del ancho. Entonces yo ya sé que acá lo que tengo que escribir es que haya un usuario seleccionado y a su vez
que no haya un tipo de producto seleccionado y a su vez que el ancho sea mayor a 0. Acá me confundí, le puse usuario, vamos a poner usuario. Entonces acá es muchísimo más fácil ver la diferencia entre esta evaluación y esta evaluación. Acá le estamos diciendo que los tres tienen que tener algo seleccionado y acá le estamos diciendo que tiene que haber un usuario seleccionado, que el slider tiene que tener un valor mayor a 0 y que no tiene que haber un tipo de producto seleccionado. A las variables ustedes le pueden poner el nombre que quieran en función de qué les resulte más intuitivo leer para poder evaluar estas condiciones. Pero fíjense que si nosotros reemplazamos todas estas condiciones, yo esto ya lo tengo todo hecho en otro lugar, miren, lo voy a copiar y lo voy a pegar para que vean que queda bastante más legible. Vamos a reemplazar esto y miren, vamos a alejar un poquitito porque está demasiado grande, pero ahora es muchísimo más fácil leerlo. Y lo único que hacemos es tener una variable usuario, una variable tipo de producto y una variable de ancho mayor a 0, que si no tienen la negación quiere decir que ese filtro está activado y por eso aplicamos los tres filtros. Pero si pasamos a la segunda sentencia vemos que el único que está negado es el filtro del ancho mayor a 0 y por eso no lo estamos incluyendo en los filtros. En la tercera vemos que el único que está negado es el usuario y por eso aplicamos filtro por ID tipo de producto y por el ancho. En la siguiente sentencia vemos que están negados tanto el tipo de producto como el ancho y por eso filtramos solo por el usuario. Pero bueno, así es muchísimo más fácil ir siguiendo la lógica. Lo único que tenemos que hacer en cada una de las sentencias es poner las tres variables relacionadas con cada uno de nuestros controles y después, si ninguna está negada, filtramos la tabla de productos por todos. Si después venimos a cualquiera y negamos dos de esas tres variables, bueno, esos dos filtros después no tienen que aparecer en el segundo parámetro de la función filter. Y así sucesivamente, pero bueno, me parece muchísimo más fácil y más intuitivo hacerlo de esta manera que de la manera que vimos en el video pasado. Y repito que esto lo van a poder utilizar en un montón de lugares, de utilizar la propiedad onChange de determinados controles. Y una vez que la evaluación ya la tienen en una determinada variable, al momento de ir evaluando condiciones múltiples, utilizan directamente la variable que tenga un nombre que a ustedes les sea mucho más fácil de interpretar y solo se gastan en hacer la evaluación una vez en la propiedad onChange para no tener que andar escribiendo tremendo choclo después en las distintas sentencias de la función if. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este video y que le intenten implementar no solo para estos temas de los filtros múltiples, sino en cualquier otro lugar donde vean, che, estoy escribiendo demasiado código y tendría que poder evitar esto de alguna manera. ¿No puedo? Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva y que este pequeño truquito de hacer la evaluación solo una vez y guardarla en una variable y después usar esa variable por todos lados donde necesiten esa evaluación, puedan utilizarlo en cualquier otro lado porque ya les digo, yo lo utilizo en un montón de lados para no andar repitiendo código en vano. Así que bueno, los leo en los comentarios, no se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir y todas esas cosas y nos vemos en el próximo video.